Pues muy bien, esto es A Pie de Calle, el programa de entrevistas para concientizar a la gente de mi generación sobre filosofía, política y economía. Y el día de hoy tenemos el honor de estar con el doctor Zagal. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, doctor. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? A Pie de Calle, intentamos resolver la pregunta de cómo hacer de México un mejor país. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la identidad. Particularmente me interesa aprender más sobre la identidad en México, cómo nos concebimos a los mexicanos, cuáles son nuestras razones, puede ser históricas o idiosincráticas, y cómo esto afecta a nuestra política o nuestro modo de vivir. Y muy bien, el doctor Zagal ha publicado varios libros, es doctor en filosofía y tengo el honor de tenerlo ahorita en mi programa. Entonces, si nos puede decir quién es el doctor. Bueno, yo soy profesor de filosofía, me doctor en filosofía. Me dedico sobre todo a la divulgación cultural a través de redes, televisión, radio. Escribo ensayos y escribo novelas. Y justo uno de los ensayos que hace un tiempo publiqué se llama Dos aproximaciones estéticas a la identidad nacional, una filosofía de la cultura desde el barroco y surrealismo, que fue un premio nacional de ensayo que publiqué junto con Luis Javier López Fargeat y yo. Eso es. Y que, bueno, pues exploro justo estos temas, sí. Que es la identidad, que es la identidad mexicana. Ok, pues qué bueno, qué mejor manera de poder meter al programa un tema así, si no es con usted. Entonces a mí me gustaría empezar más o menos, porque yo estudio una tercera parte de filosofía y sé que a la filosofía le preocupa mucho el tema de la identidad. Entonces preguntarle, ¿desde qué punto de vista usted aproxima la identidad cuando se dedica a estudiarla en cualquier pueblo o en cualquier estado histórico? ¿Bajo qué marco teórico se aproxima? Sí, a ver, vamos a ver. Yo creo que hoy por hoy la identidad es un concepto muy cuestionado. El concepto de identidad es un concepto cuestionado porque se habla de identidades que no necesariamente son... Regresamos. Entonces, creo que el concepto de identidad como categoría de análisis social es muy cuestionado hoy. Incluso a mí me gusta hablar de identidades líquidas. ¿Qué quiere decir identidad líquida? Quiere decir que sí hay una permanencia. Hay identidad en los pueblos, hay identidad en las comunidades, hay identidad en los países, sí, porque hay unos rasgos de familia que permiten identificar a una comunidad y distinguirla de otros. Yo creo que eso es una realidad, ¿no? Hay rasgos de familia que identifican a una comunidad, pero son líquidas porque justo, por un lado, los bordes son bordes que no son definidos, sino son bordes que se desparraman, que se pueden entremezclar con otros. Son identidades líquidas, identidades borrosas y además líquidas porque van cambiando, a diferencia de las identidades sólidas. Yo creo que por hoy nadie aceptaría que existe una identidad como metafísica, la identidad de lo mexicano. En la filosofía en México del siglo XX hubo autores que, y no solo en México, que hablaban eso de la mexicanidad, lo mexicano, la identidad de lo mexicano, y que a veces se pretendía buscar esto como una esencia de lo mexicano. Hoy por hoy yo creo que ningún autor serio diría que existe esto, pero sí existen rasgos de identidad. Y yo creo que la mejor manera de reconocer que sí existe una cierta identidad es por contraste. Es decir, por contraste con otras comunidades, con otros lugares. Creo que eso es básico. Y también, aunque puede sonar muy descarnado, creo que quienes venden, los que venden cosas, los que venden objetos, identifican que hay gustos, si no homogéneos, sí comunes en determinados países, en determinadas regiones y venden, ¿no?
eso puede ser un poco escandaloso, pero los hombres de negocios, especialmente los que venden, saben que sí hay unos gustos que son comunes, ¿no? Entonces yo creo que esta es como la categoría social que yo utilizo, identidad líquida, para hablar de lo mexicano, ¿no? Y lo primero que habría que decir es que la identidad de lo mexicano no se corresponde con los límites políticos del país, ¿no? Lo mexicano o esta identidad mexicana o lo mexicano no se corresponde al país, ¿no? Y a los límites, a las fronteras políticas. ¿Por qué? Porque en México viven, fuera de México, 10 millones de mexicanos, por lo menos. Algunos dicen que son 15. Después de la Ciudad de México, creo que la ciudad con más mexicanos del mundo es Los Ángeles, ¿no? Son personas, muchas de ellas tienen la ciudadanía mexicana, siguen hablando español, y cuando uno habla con ellos advierte pues, que estamos dentro de las mismas categorías, modos de comer muy parecidos, por supuesto no iguales, pero creo que esa es como una primera idea, ¿no? Y luego también hacia adentro, si miramos hacia el interior del país, nos daremos cuenta que hay comunidades que son, que tienen unas identidades que no se corresponden o comparten muy pocos rasgos con el resto de otros mexicanos, ¿no? Este es el caso de algunas comunidades indígenas, hoy se dice pueblos originarios. A mí me parece que la expresión, yo prefiero generalmente la expresión indígena, pero bueno, usemos el pueblo originario, algunos pueblos originarios que no tienen como expresión, por ejemplo, que no utilizan el español, que si bien es cierto que son ciudadanos mexicanos, en realidad el Estado está muy poco presente en esas comunidades y donde se dan fenómenos muy interesantes. Por ejemplo, hay comunidades de Oaxaca que viajan a Estados Unidos y que son bilingües, hablan inglés y zapoteco, por ejemplo, pero prácticamente no hablan español o no hablan español, ¿no? Sí. Y donde el Estado está muy poco presente, Entonces yo creo que por eso creo que es como algo relativo, ¿no? Yo sí creo, sin embargo, si me presionan, que sí hay algunos rasgos distintivos o algunos rasgos comunes. Uno al que a veces no se le da la importancia suficiente es la comida. Entonces, me parece que sí hay algunos modos de comer, o sea, que la alimentación es un rasgo de identidad, ¿no? Es un rasgo de identidad, y a lo largo del país y fuera del país, es decir, justo en estos millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, nos encontramos con que aparecen dos platillos, en todas sus variaciones, pero que es el taco, o la tortilla y el tamal, ¿no? La tortilla y el tamal es una constante en los pueblos originarios. Claro, son distintos, pero hay, porque esta identidad tiene muchas variaciones. O sea, hay dentro de esta identidad a su vez nuevas identidades. Yo creo que el taco y la tortilla y el tamal son dos fenómenos que la gente es un rasgo de familia. Nos podemos encontrar con mexicanos que no coman tortillas y tamal, sí, por supuesto, ¿no? De la misma manera que nos podemos encontrar con españoles que no comen ajo, sí, y franceses que no comen queso, pero es un rasgo común. Y además no es una cosa cualquiera, porque detrás de la tortilla y detrás del tamal hay un uso muy específico del maíz, ¿no? O sea, no es simplemente comer maíz, es el maíz nixtamalizado de una determinada manera. Y creo que además
esto es siempre el carácter, en todo el país es muy impresionante ver cómo aparecen estos rasgos. Yo creo que eso hace que lo mexicano es un rasgo típicamente mexicano. Otro rasgo a mí me parece que es, y que remite a la historia, ¿no? Es México, lo que hoy es México en realidad comienza a existir, a configurarse hacia el siglo XVII. México no existía, lo que existía eran un sinnúmero de reinos, de principados, de señoríos, que estaban agrupados en tres grandes zonas: la zona de Mesoamérica, que eran civilizaciones sedentarias, una sofisticación técnica, la zona de Oasis América y la zona de Aridoamérica. Oasis América es una parte de Chihuahua, una parte de Sonora, una parte incluso de Nuevo México y Texas, y Aridoamérica, que eran tribus nómadas, la mayoría de ellas. Entonces, lo que le va a ir dando una identidad, una unidad a esto es la conquista, que fue brutal, pero es a partir del virreinato de la Nueva España cuando se va a ir configurando esta identidad, y por eso la historia es fundamental, porque a mí me gusta decir que en el taco y el tamal se refleja, por un lado, en la tortilla, la persistencia de lo prehispánico, ¿no? ¿Por qué la persistencia de lo prehispánico? Porque la tortilla es un platillo absolutamente prehispánico. Hoy se usan técnicas, máquinas, pero digamos los ingredientes, la nixtamalización, podemos saber que esa tortilla es una tortilla bien hecha a mano, es una tortilla que tiene la técnica, los ingredientes del mundo prehispánico. No así en cambio con el tamal. El tamal prácticamente en toda la República, en toda la zona mesoamericana, aridoamericana y de Oasis América, el tamal en cambio ya incluye elementos españoles. Un elemento fundamental en el tamal es la manteca de cerdo. Entonces, que no existía. Entonces yo creo que estos dos platillos reflejan la persistencia de lo prehispánico y esta otra categoría, y el tamal, que es un tamal mestizo. Hoy por hoy también va cayendo en desuso la categoría mestizaje. A mí me parece que es una categoría real, ¿no? Que es una categoría válida, ¿no? Creo que esta sería como un rasgo. Ahora, hay que entender que hay como una convergencia en México de tradiciones, ¿no? Por un lado está los pueblos originarios, y también cuando hablamos de pueblos originarios, en México entiendo que hoy por hoy hay 7 millones de personas que hablan una lengua de pueblo originario. Pero claro, estamos hablando de cerca de 100 lenguas de pueblos originarios, algunas de ellas ya en peligro de extinción, la mayoría de ellas. Pero todavía nos encontramos con que el zapoteca, el náhuatl, el maya y sus variaciones son idiomas muy importantes, ¿no? Entonces, pero los pueblos originarios tampoco eran homogéneos, eran pueblos con tradiciones muy distintas, ¿no? Con tradiciones muy, muy distintas. Este es como uno de los elementos de la identidad o de entre comillas, la mexicanidad. La tercera raíz claramente es la raíz española, y cuando decimos española también hay que reconocer que junto con los españoles nos llega un elemento árabe, ¿no? Porque sobre todo al inicio la presencia de los andaluces fue muy importante en la Nueva España, ¿no? Fue muy, muy importante la presencia de los andaluces en la Nueva España, ¿no? Y por tanto hay
no solo en el idioma, sino incluso en elementos de la comida hay usos que provienen del mundo árabe, como la cantidad de hojaldres que comemos y los alfeñiques que comemos. El alfeñique por excelencia que se come es la calaverita de azúcar. Eso es un alfeñique. Okay. O sea, no, pero jamás, entonces eso dices, eso es un elemento árabe. Pero vamos, el mundo español. Luego, algo que también está presente es de lo que hoy se habla es los afrodescendientes, y que ya están visibilizados, se están visibilizando, ¿no? México, desgraciadamente, hubo esclavos, aunque la esclavitud se abolió prácticamente en cuanto México fue independiente, pero en México hay una presencia de afrodescendientes, especialmente en la costa de Veracruz, no solo en la costa de Veracruz, también en algunas otras costas, y que se revelan en cierta música, en ciertos tipos de comida, en ciertos tipos de creencias, ¿no? Por ejemplo, la presencia de algunas prácticas religiosas en las zonas, por ejemplo, en Catemaco, Veracruz, eso tiene que ver con los afrodescendientes, ¿no? Entonces yo creo que es eso. Y luego no hay que olvidar que también México, si bien es cierto que no es un país de migrantes como lo fue Estados Unidos, sí hay una presencia importante de migración en el siglo XIX. Hay una comunidad judía, hay una comunidad libanesa, se les conocía como turcos, pero en realidad eran libaneses la mayoría, que venían huyendo, la mayoría de ellos, de la persecución, de las persecuciones del Imperio Otomano, y que entraron con pasaporte otomano a país, y está presente incluso en la imagen popular, en el imaginario popular, es otro, y en la comida también. O sea, si ustedes van a Monterrey, comerán un dulce típico, son los turcos, que son una reinterpretación de la comida, un platillo libanés. También hubo mucho menor pero sí hubo una migración china y una migración japonesa, con la que, dicho sea paso, en el siglo XIX y en el siglo XX, especialmente en el XX, México se portó muy mal con los chinos. ¿Por qué? Bueno, porque muchos chinos llegaban a California y venían después, entraban a México por Baja California, por Sonora, sí, por el Pacífico, y hubo leyes antichinas en Sinaloa, en Sonora. Bueno, los chinos se establecieron, comenzaron a prosperar, pero especialmente después de la revolución hubo leyes antichinas, ¿no? Que les querían prohibir, incluso que pretendieron prohibirles el matrimonio con mexicanos, que pretendían que les quitaban ciertos derechos. Autores, bueno, el Partido Liberal, de Flores Magón, bueno, en el manifiesto, uno de los puntos del Partido Liberal es la prohibición de la migración china. Y hubo, tristemente, tras la revolución, durante la revolución hubo matanza de chinos. En Torreón se asesinó a 300 chinos, entre mujeres, niños, y de una manera brutal, ¿no? Simplemente por ser chinos, ¿no? ¿Por qué los mexicanos tienen un problema con los chinos? A ver, yo creo por el miedo a lo diferente, y porque muchos de ellos habían prosperado, ¿no? Entonces había habido ya es decir, por un lado eran comunidades que se ayudaban entre ellos. Las comunidades chinas eran comunidades que se habían desarrollado, tenían una cierta prosperidad, tiendas, panaderías, tintorerías, y previamente, digamos, había habido ya una campaña, ¿no? Al ver los diferentes se les decía que eran sucios, promiscuos, que traían enfermedades. Hay que decir que el porfiriato controló esas expresiones de odio popular. Hasta donde yo recuerdo,
antes de la caída de Porfirio Díaz no hay ninguna explosión violenta, pero terminando caído el porfiriato, vienen las explosiones violentas, ¿no? Y que explosiones violentas y leyes, ¿no? Entonces creo que pero bueno, también están presentes. Yo creo que es como una migración, y luego nuevamente una migración española, no solo en el siglo, sobre todo en el siglo XX, antes y después de la Guerra Civil. Muchos españoles que vienen antes de la Guerra Civil Española buscando mejores lugares a México, mejores oportunidades, y que van a poner hoteles, especialmente hoteles de paso, hoteles, panaderías, y que van a tener una comunidad muy próspera, y por eso va a haber una serie de clubes españoles, de comunidades españolas que al día de hoy siguen existiendo. Y luego, después de la Guerra Civil Española, México ya programáticamente recibirá exiliados, muchos de ellos altamente calificados, que van a ser decisivos en la formación, justo en la filosofía y en la literatura de México. Entonces yo creo que como vemos, México es un país, por eso digo, son identidades líquidas, ¿no? Tradicionalmente yo creo que uno puede distinguir como, insisto, esto sería como una caricatura, pero yo creo que sí hay como regiones, ¿no? Por un lado tenemos la frontera, el norte y la frontera, en donde hay una gran cercanía con Estados Unidos, no solo física, sino van y vienen, donde el español que se habla es un español lleno de anglicismos, y al revés, el inglés que se habla es un español lleno de españolismos o de mexicanismos, sí. Incluso, ¿no? Esa es una zona de un intercambio donde hay una dinámica, una cultura, pero que los estadounidenses, o muchos estadounidenses, siguen viéndonos como extranjeros, ¿no? Sí. Como extranjeros, hasta el punto de que hubo autores que dijeron que veían la migración mexicana como un peligro, porque no solo, esto no me acuerdo, fue un profesor de Harvard, Huntington es el que dice que la migración mexicana es una migración, por un lado, constante, masiva, por un lado es una migración que se agrupa, es una migración que mantiene sus tradiciones, y además, observa Huntington, es una migración que tiende a establecerse en lugares que fueron mexicanos, ¿no? Claro. Entonces, por eso digo que el México del norte, yo creo que incluye el sur de Texas, ¿no? Y el México del norte incluye el sur de California, son como dinámicas. Luego yo creo que tenemos el México del sureste, que es, lógicamente, es Chiapas, Oaxaca, una parte de Guerrero, incluso una parte de Yucatán, una parte donde el sustrato de pueblos originarios es mucho más fuerte, donde la presencia, donde las lenguas de los pueblos originarios son vivas, no son piezas de museo, ¿no? Donde hay jóvenes que están haciendo rock en zapoteco, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque les gusta el rock, porque su lengua es el zapoteco, sí, ¿no? Claro. Entonces, sí es cierto que son lugares donde frecuentemente todavía hay gobiernos por usos y costumbres que ya constitucionalmente están aceptados, ¿no? Hay que recordar que ya México se reconoce a sí mismo como un país, no me acuerdo si multicultural o pluricultural. Entonces, están estas partes que además son pueblos, especialmente Oaxaca, muy aislados de otros, ¿no? Oaxaca tiene como 1000 municipios, ¿no? El país tiene 2000 y tantos municipios, Oaxaca solo tiene 1000 municipios, ¿no? Sí. Y luego donde hay, digamos,
hay prácticas, de colaboración social que no son las de la tradición del liberalismo moderno, de la democracia liberal, ¿no? Y luego tenemos, por un lado, digamos, el centro de México, y con núcleos muy complejos, ¿no? El Bajío, y la Ciudad de México, que siempre es una ciudad como, digamos, muy especial, ¿no? Muy especial, ¿no? Porque es una ciudad muy dinámica, muy abierta, es una ciudad con un gran dinamismo cultural, y yo creo que con una identidad también muy propia. Entonces, yo no me atrevo a decir, sí me atrevo a decir que este rasgo, el rasgo tiene que, yo creo que un rasgo es la comida, algunos rasgos de la comida, y además el modo como comemos. Nuestra relación con los alimentos es una relación que no es exclusiva de México, pero la idea de que comer es un acto social, que uno no come solo, por ejemplo. Eso, el contraste con Estados Unidos es clarísimo. Claro, eso viene en la parte española árabe, más o menos. Yo no sabría si viene en la parte española árabe o está y se potencia con el mundo prehispánico, pero el caso es que lo tenemos. Lo compartimos con el resto de Hispanoamérica y España, por supuesto. La idea de que no se come solo, ¿no? Y luego yo creo que otro rasgo también muy potente es la familia, que claramente va cambiando, pero la familia sigue siendo un núcleo muy importante, ¿no? Que las relaciones familiares, esto está estudiado, que, por ejemplo, una fuente frecuente de financiamiento es la familia. Entonces, la familia es el nexo de familia, eso lo han estudiado y algunos autores, como el mexicano, el primer crédito, el financiamiento para una enfermedad, un negocio, es la familia, ¿no? Y luego, y también la fuente de trabajo. La familia sigue siendo, el entorno familiar sigue siendo un entorno de fuentes de trabajo. Se trabaja con la familia, el primo, el hermano. Los negocios familiares en México son extraordinariamente importantes, ¿no? Aunque hay grandes empresas en México, los núcleos familiares. Y luego la familia como espacio. México tiene una seguridad social muy precaria, muy precaria, y la familia sigue siendo un espacio que acoge, es decir, que cuida a los mayores, que cuida a los enfermos, como siempre son excepciones, pero digamos la familia sigue siendo la red de protección social, y la idea del núcleo familiar extendido, que se suele, aunque va cambiando de nueva cuenta, va viendo especialmente en la Ciudad de México, pero la idea todavía de que se vive con los padres hasta que uno ya es muy adulto, ¿no? Muy adulto, ¿no? Eso sigue siendo algo muy común y va cambiando en la Ciudad de México, pero va cambiando muy paulatinamente. Creo que eso hace que el núcleo familiar, de nueva cuenta, comparado con Estados Unidos, es marca una diferencia social muy grande, ¿no? Y luego yo creo que otro rasgo que sí es normalmente común y que empíricamente, o sea, estadísticamente se puede verificar, y que no es algo de lo que uno quede orgulloso, es nuestro poco respeto por la ley escrita, ¿no? Sí hay reglas tácitas, pero la ley es algo
Sí, básicamente es como si cada mexicano se diera a sí mismo su propia ley. Sí. O sea, como de, si veo que no viene un coche, me puedo pasar. Exactamente, alto, ¿no? ese es el ejemplo. Sí. Ese es el ejemplo, ¿no? Es decir, la ley aplica, pero yo siempre la puedo interpretar, ¿no? Claro. O sea, exactamente, el paso de peatones, y que tiene que ver con, me parece que eso es un defecto que tenemos en México, ¿no? Incluso está socialmente mal visto ser excesivamente rígido con la ley, ¿no? Claro. Con la ley. Que es curioso, porque hay una tradición anglosajona que es muy celosa de las libertades, pero una vez que la ley está establecida, la ley se cumple, o en el mundo alemán. En cambio aquí, si no hay una autoridad que esté haciendo que se cumpla la ley pocas veces se cumple, ¿no? Y que eso es parte de nuestra historia, ¿no? Parte de nuestra historia. México es un país que ha sido de caudillos, que ha vivido durante los últimos, que ha vivido 2 siglos de independencia entre golpes de Estado, caudillos, leyes que cambian, leyes que no se viven, ¿no? Entonces eso pesa, eso pesa, ¿no? Eso, y termina Sí. configurando nuestro modo de relacionarnos con el Estado, ¿no? ¿Qué tipo de Estado tiene México? O sea, porque no es como uno de contrato social, o sea, obviamente llevan una tradición contractualista, pero y ni siquiera sabiendo si a ciencia cierta si varios de Europa así se conciba. Pero ¿qué tipo de Estado diría que tiene México de acuerdo con lo que me acaba de decir? Bueno, vamos a ver, yo creo que México es un país que tiene muy poca experiencia democrática. En realidad México, en todo el siglo XIX, hubo un par de momentos de democracia, pero después hubo una serie de asonadas, golpes militares, intervenciones extranjeras. Todo el siglo XX es un siglo XX en donde no hubo democracia, sino es hasta cuando el PRI pierde, al final el gobierno del PRI comenzó a ceder, pero es a partir del 2000 cuando comienza a vivirse la democracia en México. Pero, claro, el desencanto con la democracia es muy fuerte, ¿no? Muy rápido, ¿no? Muy rápido, porque esperábamos que la democracia, aunque la Constitución dice que la democracia no solo es un sistema electivo, sino es un sistema de vida, en realidad nosotros lo que creíamos era que la democracia era un sistema económico. O sea, esperábamos que la democracia no solucionara los problemas económicos, por un lado, y la democracia suyo no soluciona los problemas económicos, y por otro lado, la experiencia democrática nos asustó. Es decir, descubrimos que México en el papel era un Estado federal. Es un Estado federal y muy federalizado. Y entonces, después de siglos de un gobierno centralizado, la gente se siente incómoda con la federalización, ¿no? Incluso sigue pensando que es el centro el que debe resolver los problemas. Nos sentimos incómodos con la división del poder hasta el punto que no la entendemos, y la mayoría de la gente sigue pensando que es el ejecutivo el que debe resolverlo, es decir, el que te meta el que juzga, si es culpa del poder ejecutivo, o sea, y lo que yo creo que hoy por hoy estamos viendo es justo una crisis de la democracia liberal, y de nueva cuenta vamos por la fascinación del personaje. Lo que yo creo que es lo que México siempre ha creído, es que es un caudillo el que cambia el país, sí, ¿no? Trajimos un emperador para que resolviera. Juárez fue el caudillo que iba a cambiar el país, Porfirio Díaz fue el caudillo. O sea, sí parece que o es una institución fuerte, un caudillo el que cambia el país, ¿no? En ese sentido, no es casualidad que México haya bajado se acaba de publicar
los resultados del índice de democracia mundial, y México... ¿El caso de Economist? Sí, y México volvió a bajar, ¿no? Volvió a bajar, porque justo, pero además la gente no parece sentir un malestar con ello, ¿no? Entonces creo que si bien es cierto que en el papel nuestro país es multicultural, federal, con división de poderes y con una serie de organismos autónomos que lo que estaban hechos era para garantizar la estabilidad e impedir la concentración del poder, lo que estamos viendo de nueva cuenta es como el resurgimiento o el desmantelamiento de esta república, de este ideal democrático liberal, ¿no? Sí. Y yo no sé en dónde vayamos, a dónde vayamos. Me gustaría hacer una pregunta al respecto, y es, estoy leyendo actualmente El laberinto de la soledad, y Octavio Paz dice que uno de los fallos de las ideas que se instauran en el positivismo de Porfirio Díaz, que traen de Francia estas ideas, y que después desencadenan en la revolución, es que no eran ideas propiamente mexicanas, que eran ideas que intentaban adoptar, pero que eran como un poco continentes sin contenido. Sí, a ver, vamos a ver. Un ejemplo típico es el Pacto Federal. Sí. México no tenía una tradición federal, sí había regiones autónomas, pero en realidad México no nace de un pacto federal. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero yo creo que no tiene que ver con la importación de ideas, porque ya llevamos 200 años. La generación de ideas. No, más bien me parece que lo que pasa es que no ha habido una tradición democrática. Históricamente hablando, creo que la élite política mexicana ha sido muy egoísta, muy egoísta y muy cortoplacista. Sí. Y eso ha impedido pactos de largo plazo. Y el resultado es un Estado frágil, es un Estado de Derecho, que bueno, la gente se burla del Estado de Derecho, ¿no? Creo que eso, pero es como muy triste ver cómo los pactos no, o sea, el cortoplacismo de la élite política desde el segundo presidente de México, o sea, es elegido el primero, y al segundo, se desconocen las elecciones, y ya el segundo presidente de México llega por un motín popular, ¿no? Ya ahí se arruinó todo, ¿no? Sí. Y no hemos visto, me parece, que pactos, como si los ha habido en otros países, coaliciones que están peleadas, pero que logran pactar y que garantizar transiciones. Creo que el caso de España es lógico, o sea, la transición española no hubiera sido posible si no se pacta por un proyecto de largo plazo. La incorporación de España a la Unión Europea me parece que hubiera sido imposible si las fuerzas políticas no pactan por un proyecto de largo plazo. Aquí me parece que lo que vemos es el cortoplacismo de las fuerzas políticas, en donde frecuentemente la mayoría de los políticos creo que piensan simplemente en su carrera política, ¿no? Y sí, que se va enseñando, ¿no? Entonces, si mi abuelo lo hizo y mi abuelo aprendió, creo que ese es el camino a seguir. El camino a seguir, ¿no? Yo creo que por eso sí entiendo que hay que tener cuidado con ideas que se importan, ¿no? Pero ya no podremos decir hoy por hoy que la democracia liberal es una idea importada. Bueno, eso fue, el federalismo fue importado, pero ya pasaron 200 años, ¿no? Sí, claro. Ya es tiempo suficiente como para haberla asimilado o repensado o reconstruido, ¿no? Ya que mencionas lo de España, el rey estuvo, bueno, gracias al rey la transición, en mi opinión, se hace posible. Sí, por supuesto. Sí, a mí me parece que fue claro. Una figura tradicional, longeva, de muchísima tradición, que hace posible la transición. ¿Usted cree que en México probablemente haría falta una institución, no tiene que ser una realeza propiamente, pero una institución así de fuerte
o sea, no sé muy bien cómo elaborar la pregunta, pero estoy intentando hacer un paralelismo con, con la intervención francesa. Yo te lo puedo decir. Es decir, claro que sí. ¿Qué es lo que hizo posible la transición mexicana? El INE. Sí. Es decir, había una institución que yo no sé en qué, por presiones, el PRI tiene que fundar, que aceptar. Es decir, ¿quién organizaba las elecciones? La Secretaría de Gobernación, es decir, el Ministerio del Interior. Sí. Y finalmente se crea el Instituto Federal Electoral y paulatinamente se va emancipando y convirtiendo en un organismo autónomo. Yo llegué a hablar hace muchos años, sí. 30 años con una persona ahí, y dije, es un cuarto poder. Y él me dijo, sí, dice, podría ser considerado un cuarto poder. Esa institución sí. Es la que ha garantizado garantizó la transición democrática. Y es la que ha garantizado que del 2000 a nuestra época, al día de hoy, hayamos tenido tres partidos políticos distintos, ¿no? Y una transición suave, es decir, porque además eran figuras transeccionales, los consejeros electorales eran transeccionales, autónomos. Yo creo que eso es la piedra clave de la democracia mexicana, es ese organismo, acompañado además de un tribunal electoral federal que tiene prácticamente el mismo nivel que la Suprema Corte, ¿no? Y entonces tienes el instituto y un tribunal que resuelve solo asuntos electorales. Ese me parece que es la piedra de toque de la transición mexicana, ¿no? Creo que es lo que puede garantizar el largo plazo, ¿no? Sí. Salud. Y ahora con las, o sea, ¿qué amenazas ve usted para México si se destruye esa institución? Volver a donde antes, porque estamos, o sea, yo estoy viendo que estamos volviendo en muchos aspectos a la década de los 70s, de los 80s, en cuestión estatal y del gobierno del Estado. Bueno, a ver, yo preferiría no hablar de política específica, Sí me parece que creo que la separación de poderes es básica. Me parece que hay instituciones autónomas que son fundamentales, y yo creo que el gran reto, regresando un poco al tema de la identidad mexicana, yo creo que el gran reto es que México es un país escindido, ¿no? Hay gente que dice que estamos viendo, una polarización. Es cierto, hay una polarización, pero esa polarización, digamos, la narrativa actual quizá fue ¿cómo se dice? No el detonante, sino el catalizador. Pero esa polarización existe no porque en México haya resentimiento. A mí no me gusta hablar de resentimiento. En México lo que hay es no resentimiento social, sino lo que hay es agravios sociales. Es decir, nos encontramos con un país rico, nos encontramos con un país en donde la riqueza no ha sido todavía distribuida justamente, y es lógico que en un país en donde existe racismo, en un país donde existe el racismo, donde existe una injusta distribución de la riqueza, basta con un discurso catalizador para que afloren aquellas luchas, ¿no? Yo voy a decirlo claramente, hace poco en una institución me invitaron a mí a dar recientemente, estoy hablando una institución, justo algo así, como lo que estamos haciendo, pero hablando con más personas, como un documental. Y entonces me llamó la atención que todos los estudiantes, que eran jóvenes, fueran blancos, lo cual no se corresponde al color de la mayoría de los mexicanos. Los mexicanos, digamos, somos de muchos colores, pero
México no es un país, o sea, no todo el mundo es blanco y güero y rubio. Y entonces dije, oye, me llamó la atención, ¿no? Sí. Me llamó la atención, porque yo entiendo que pudiera haber como un show parte de la producción, ¿no? Sí, claro. Pero dije, aquí hay un perfil. Y entonces lo pregunté, oye, y me dijo, no, es que, me dijo el productor, es que nos pidió el cliente o el que estaba haciendo el documental que tuviéramos un perfil de gente blanca, ¿no? Claro. Bueno, eso, dices, es decir, ¿Qué está pasando? Y luego me hablan de por qué hay polarización. Bueno, hay polarización no porque haya resentimiento, sino porque haya un agravio. Yo le dije, oye, ¿te das cuenta que eso es ofensivo conmigo? Sí. No, ni siquiera hicieron clic, ¿no? Claro. Bueno, el productor sí está como avergonzado y lo que fuera, pero creo que esa es una realidad y que hace que se fragmente. Insisto, en todo país hay agravios, en todo país hay estos problemas, pero en el nuestro es un país que claramente algo falla. Nuestra economía es una de las grandes economías del mundo, hay grandes millonarios, pero la riqueza aún no ha sido distribuida, y no ha sido distribuida porque nos encontramos con estos prejuicios que además de los que no se hablaban, no se ha hablado de ellos, pero de ellos, de los que no se hablaban, y que es apenas ahora cuando abiertamente se habla, ¿no? Esto que se ha dado en llamar la pigmentocracia mexicana, Sí. que los extranjeros lo advierten, ¿no? Si tú vas a comer a un restaurante de Polanco, de la Ciudad de México, de Las Lomas, un restaurante, hay ciertas zonas en donde tú vas a comer y dices, parecería que todos los comensales son madrileños, Sí. o sea, parecería que dices, y luego vas a otro lugar y dices, a una zona mucho más pobre de la misma Ciudad de México, y adviertes que el color de piel es distinto, ¿no? Y eso no puede ser casualidad. Eso no es casualidad. Me gustaría ahondar en eso. ¿Usted ve una razón histórica en esta pigmentocracia que menciona? Sí, bueno, por un lado, sí, por supuesto, la independencia no rompió esto, no rompió. Luego yo creo que hay un racismo encubierto, y como decían por ahí, la acumulación originaria de la riqueza. Es decir, creo que hay familias que, si bien es cierto que no han transmitido las grandes fortunas desde hace siglos, hay familias burguesas del siglo XIX o pequeño burguesas que van transmitiendo la riqueza, y que eso tiene que ver con la falta de ascenso social. Y el ascenso social en México, ha habido grandes momentos de ascenso social, y por supuesto que a veces el ascenso social está limitado por la falta de accesos a la educación. En México en general, en muchos lugares, la educación, la universidad pública, la educación privada en muchos lugares es mejor que la educación pública. El sistema de salud, claro, eso es parte del ascenso social, porque no es lo mismo que si tú estás enfermo, y te curan rápido, rindes más, ¿no? Que si estás enfermo, ¿no? En el trabajo puedes trabajar mejor. Y luego yo creo que sí, estos elementos de un racismo encubierto. Me parece que ahí hay un tema. Son razones históricas, y son razones históricas. ¿Qué nos hace falta para sobreponerlo? O sea, puede que la respuesta parezca obvia, ¿no? Concientizarnos y... Bueno, a ver, me parece que algo que es hablar del tema, es decir, creo que la visibilización del tema es muy importante. Sí. Es decir, es un tema que era un tema tabú, hoy por hoy se habla de eso me parece importante. Yo sí creo que harían falta algún tipo de acciones positivas, es decir, que sí tendría que ser como regulado. Aunque ya hay leyes que regulan esto y que impiden la discriminación, me parece que tendríamos que dar el paso
el paso siguiente. Hubo hace poco un movimiento de actores exigiendo que un mínimo de los actores de las series o de las películas o de la televisión pues tuviesen la piel de diversos colores, ¿no? Sí. Yo creo que esas acciones las tenemos que tomar porque bueno, lo acabo de ver. Si hace 10 días me pasó esto, Claro. no creo que hay que tomarlo. Lo que sí me parece clave es que el camino no es, digamos, el encontronazo, el conflicto, la lucha, sino es el reconocimiento, porque hay que reconocer que en efecto que México es un país mestizo, es decir, que racialmente mestizo, aunque el concepto raza es un concepto que ya no se usa y que no se sustenta en realidad, pero bueno, todavía digamos, en el lenguaje ordinario se puede utilizar, creo. Yo creo que de eso hay que hablar y me parece que hay que encontrarlo. Y creo que el tema es, y luego otro es evitar la exclusión, ¿no? Todo aquello que excluye, los mecanismos de exclusión, formales o informales. Creo que un país más comunicado, un país con más movilidad social, un país donde haya más espacios de convivencia, yo creo que va por ahí. Sí, sí. Me gustaría hacer una pregunta ahora que usted mencionó a los actores, que yo en México lo veo viable y como una buena opción, por las injusticias que veo, pero se habla mucho de que en Estados Unidos se ha pasado la raya. O sea, no sé si no es porque no solo está orientado a raza, sino también a todos estos nuevos movimientos liberales del siglo XXI. A ver, vamos a ver. Yo lo que conozco de Estados Unidos es que creo que no se, es decir, creo que en Estados Unidos hay un racismo. Sí. Es decir, hay un racismo y que si en Estados Unidos no se ha logrado arreglar el problema, a pesar de las leyes, me parece, o sea, yo no conozco lo suficiente de Estados Unidos como para hablar, pero tengo la impresión de que bueno, los mexicanos siguen siendo discriminados en Estados Unidos. Sí. Hablaba yo hace 3 meses, comía con un empresario mexicano-americano que había nacido en Estados Unidos, vivía en la frontera y que había estudiado en Estados Unidos, ¿no? Su lengua nativa era el inglés. Un empresario con mucho dinero, sí. Directivo, tal, lo suficiente para que el día que estaba cenando recibiera durante la comida a 2 llamadas de congresistas. O sea, okay. Ese era el nivel, ¿no? Sí. Y él me platicaba, me decía, dice, yo soy víctima del racismo. Dice, yo en una mesa directiva soy víctima del racismo. Cuando estoy entre mis pares, o incluso a veces por encima de algunos de ellos desde el punto de vista jerárquico y económico, y dices, entonces creo que el racismo está en Estados Unidos. No hay que olvidar que Estados Unidos pone cuotas, por ejemplo, recibe con mucha más facilidad a los ucranianos y deporta a los nicaragüenses. Es decir, el número de visas que ahora da a los ucranianos es proporcionalmente mayor que el número de visas que dan nicaragüenses a haitianos. Es decir, creo que sigue siendo una sociedad todavía, pues un racismo encubierto. Claro, hay un mecanismo legal que permite. Entonces no me parece, es decir, yo no digo que imitemos a Estados Unidos, sí. Pero sí me parece que hay que explorar mecanismos. Okay. Porque creo que las cosas solas no se van a arreglar y lo único que sí sé es que no se van a arreglar con una revolución, ni con un movimiento armado, ni con ningún movimiento violento. Entonces eso no soluciona. Y por eso creo que también hay que tener mucho cuidado, y ya con esto casi termino, a esta idea de la identidad. Es decir, sí hay rasgos, pero son rasgos, es una identidad líquida, ¿no? Líquida,
y tiene, digamos, y que al final y al cabo la identidad no debe tener como un propósito de exclusión de otros, ¿no? O sea, yo soy mexicano y tú no eres mexicano, ¿no? Sí. Sino... Mexicano puede ser cualquiera que quiera hacerlo. Exactamente, ¿no? Y eso es parte de lo que, de esta identidad líquida, ¿no? Estas comunidades que han llegado, que se incorporamos nosotros elementos, vamos moviendo, ¿no? Al fin y al cabo yo creo que lo que se trata es de ser felices, llevar un país más justo, ¿no? Sí. O sea, yo no me... Y sí proteger ciertamente un patrimonio cultural, pero el patrimonio cultural, una cosa es la protección de un patrimonio cultural, y por otro lado, yo creo que la mejor manera de mantener el patrimonio cultural es cuando el patrimonio cultural está vivo, ¿no? Sí. Quiere decir, cuando no está en un museo. Pero sí, hay momentos en los que hay que intervenir para defender el patrimonio común, porque es un objeto valioso. Pero la defensa del patrimonio cultural no debe ser una defensa excluyente o una defensa nacionalista, chauvinista, ¿no? Ok, pues muchas gracias por su tiempo, doctor. No, pues muchas Con eso le damos final a nuestra entrevista aquí a Pie de Calle y se lo agradecemos. Hasta luego, chao.